Marta no era supersticiosa. Había crecido en una familia científica, con una madre bióloga y un padre ingeniero, quienes siempre le enseñaron a buscar explicaciones lógicas para todo. Por eso, cuando le ofrecieron mudarse a la ciudad de San Sebastián, una pequeña localidad en las afueras de la capital, aceptó con entusiasmo, sin imaginar lo que le esperaba. El pueblo tenía una historia peculiar. En su centro, un antiguo cementerio general servía de sepultura para generaciones de habitantes. Lo que más llamaba la atención, sin embargo, era el relato de que los muertos no descansaban en paz, pues se decía que el lugar estaba condenado. Las leyendas hablaban de un pacto antiguo con fuerzas oscuras, un pacto que había sido hecho por los primeros colonos para salvar sus vidas durante una plaga mortal. Desde entonces, el cementerio nunca había sido el mismo. Nada de esto intimidó a Marta, quien se dedicaba al periodismo de investigación. Al contrario, le pareció un buen tema para su primer artículo en su nueva ciudad. Se dijo a sí misma que todo eso de los fantasmas y los demonios era solo una leyenda urbana, creada para dar miedo a los más crédulos. Pero pronto, se daría cuenta de que el verdadero terror no está en las leyendas, sino en lo que se oculta más allá de lo que los ojos pueden ver. En su primer día en San Sebastián, Marta comenzó a investigar sobre el cementerio. Los vecinos evitaban hablar de él, pero algunos, en un tono bajo, le advirtieron sobre un símbolo extraño en las tumbas más antiguas. Le contaron sobre las desapariciones inexplicables que habían ocurrido allí, pero no la convencieron de que algo más allá de lo natural sucedía. De todas formas, no pensaba en rendirse tan fácilmente. Así que decidió ir al cementerio, armada con su cámara, una grabadora y su cuaderno de notas. Cuando llegó, el lugar le pareció increíblemente silencioso y oscuro, a pesar de ser pleno día. Las lápidas cubiertas de musgo y las cruces de hierro oxidado le daban la sensación de estar en un lugar donde el tiempo no existía. Caminó entre las tumbas, tomando notas sobre las inscripciones, algunas ya casi borradas por los siglos. La única puerta del cementerio era una valla de hierro, que chirriaba cada vez que Marta la movía. La sensación de ser observada la incomodaba, pero lo ignoró. Fue entonces cuando encontró algo extraño. Una tumba vieja y descuidada destacaba entre las demás. No era solo la antigüedad de la piedra lo que la hacía diferente, sino una cruz invertida grabada en la parte superior, rodeada por símbolos y palabras en latín. La inscripción, apenas legible, decía: el alma que aquí ya se pagó por todos. Marta no entendía lo que significaba, pero sintió una extraña presión en su pecho al leerla. De inmediato, sus pensamientos se vieron invadidos por una sensación oscura, como si algo le estuviera llamando. Esa misma noche, Marta se acostó en su cama, pero no podía dormir. Los recuerdos de la tumba extraña la atormentaban, y una pesadilla comenzó a formarse en su mente. En su sueño, el cementerio se volvía más oscuro, y las tumbas se abrían una a una, dejando salir figuras espectrales con ojos vacíos y bocas abiertas. A medida que avanzaba, sentía que una presencia se le acercaba cada vez más. Cuando despertó, sintió una sensación de frialdad absoluta en su cuerpo. La casa estaba silenciosa, pero Marta escuchó un susurro distante. Al principio pensó que era el viento, pero el susurro se hacía más claro, más cercano. «¿Estás despierta?», susurró una voz, seguida de una risa cavernosa que provenía de la esquina de la habitación. Al volverse, no había nadie, pero su reflejo en el espejo mostró algo extraño, una figura en sombra, de ojos brillantes, observándola fijamente. Esa noche, Marta comenzó a notar más cosas extrañas. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón, y lo más aterrador, la figura que había visto en el espejo comenzó a aparecer en diferentes momentos de la noche. Aterrada, decidió regresar al cementerio al día siguiente, con la esperanza de encontrar alguna explicación lógica. Pero lo que encontró allí superó todo lo que había imaginado. Al acercarse a la tumba marcada con la cruz invertida, vio que la tierra alrededor estaba removida, como si alguien hubiera cavado en el lugar. Algo oscuro y denso se elevaba de la tumba, creando una sombra palpable en el aire. Marta sintió una presión en el pecho que la dejó sin aliento. Las figuras espectrales que había visto en sus sueños comenzaron a emergir del suelo. Almas atrapadas, vestidas con ropas antiguas, caminaban hacia ella, pero sus ojos estaban vacíos, como si hubieran perdido toda esperanza. Desesperada, Marta se dio la vuelta para huir, pero las figuras la rodearon. Un grito gutural resonó en el aire, y las sombras la atraparon. En ese momento, comprendió que había liberado algo que no podía controlar. El mal que había quedado atrapado por siglos en el cementerio ahora estaba desatado. Francisco, el anciano cuidador del cementerio, apareció en ese momento,
rogando a Marta que no rompiera el pacto. Le explicó que el cementerio había sido sellado hace siglos por un sacerdote que había hecho un sacrificio para evitar que los muertos regresaran del otro lado. Pero el pacto solo funcionaría mientras el sello no fuera tocado. Marta había sido la que rompió el sello, y ahora las sombras que allí descansaban no podían ser detenidas. Juntos, Francisco y Marta intentaron reparar el daño. Pero el mal que había despertado no se iba a rendir tan fácilmente. El cementerio entero se levantó contra ellos, y las figuras de los muertos comenzaron a arrastrarse por el suelo, mientras el demonio que los controlaba se manifestaba en una forma monstruosa. Francisco, con el alma rota, sacrificó su vida para intentar cerrar el sello, pero el demonio lo devoró. Marta, ahora sola y marcada, se encontraba atrapada entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. No había escapatoria. El cementerio seguía allí, esperando a que alguien más rompiera el sello, mientras las sombras acechaban, esperando para tomar lo que quedaba de ella.